Hoy tenemos aquí como invitado a Óscar, que ha venido a explicarnos su método de inversión. Hola a todos, chicos y chicas. Yo soy el cartero del pueblo, tampoco es que tenga un oficio con demasiada remuneración. Y bueno, decidí en su momento con unos ahorros que tenía, pues ponerlos en movimiento, porque en el banco ya sabéis que debido a la inflación, que es el impuesto fantasma, pues estaba perdiendo dinero. Y decidí pues al final ponerlo en movimiento. Inicialmente en fondos indexados, gracias a Gabri, que nos introdujo a mí y a otros amigos en el mundillo a través de Indexa Capital. Y luego ya pues dije, voy a intentar yo entender un poco más cómo funcionan los mercados. Así que lo quité todo de allí y me puse a comprar acciones, básicamente. Que de acciones compras únicamente acciones españolas. Sí. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp en el que hago bromas al respecto de que, bueno, creen que soy facha y esas cosas, pero bueno, mis inclinaciones políticas, la verdad que No tienen que ver en la inversión. no tienen nada que ver la inversión. Decidí ir en España porque vivo en España, básicamente, concretamente en Cataluña. Gabri y yo somos vecinos, en el mismo pueblo además. Y si hubiera nacido en Francia, pues me hubiera inclinado por el K40, o si hubiera nacido en Alemania, me hubiera inclinado por el DAX. Así que eso, básicamente, esa es la aplicación. ¿Y realmente cómo empezaste a aprender cómo analizar empresas? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, el inicio fue bastante duro y revelador a la vez, porque de pasar a que el dinero se moviera solo a través de un gestor de fondos indexados, a que yo lo tuviera que mover, pues me volví loco. No sabía realmente cómo introducir el capital, de qué manera distribuirlo en las diferentes empresas del IBEX 35. La diversificación es un factor importante también. Y empecé pues poco a poco, con poca parte del capital, invirtiendo en varias empresas de diferentes sectores: construcción, bancario, energético y demás. ¿Cuál fue el mayor error o la mayor cagada que tuviste de novato al empezar? Bueno, el mayor error que cometí, y creo que cometemos todos en algún punto de nuestra vida como inversores, es de factor psicológico. El no poder controlar las emociones es algo fundamental cuando te introduces de lleno en los mercados bursátiles. Somos personas y las personas están asociadas intrínsecamente a las emociones. De manera que ya por el mero hecho de no dormir mal ese día, ya puedes cometer un error garrafal, porque ya no piensas con tanta sangre fría o con, digamos, tanta serenidad como deberías en ese momento a la hora de actuar. ¿Pero tenías mucha concentración en pocas empresas? O, por ejemplo, estamos hablando de que hay una caída generalizada del mercado y en ese momento pues tienes una sensación de miedo a perder o... Por supuesto, la sensación del miedo a perder es inevitable. Y bueno, no sé si recordarás, Gabri, cuando tuvimos hace un par de meses las noticias acerca de los aranceles de Trump, que el mercado, ya lo podéis comprobar, todos los mercados, tanto estadounidenses como españoles, todos los índices del mundo, cayeron en picado un porcentaje bastante elevado, de no sé si el 20-25% Sí. aproximadamente. Eso es una barbaridad, en una cantidad de tiempo irrisoria, 2 o 3 días creo que fue. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo gestionaste? Eso fue, vamos, que no me podía dormir por la noche apenas, me costaba mucho dormir. Había llegado a perder, entre comillas, porque no llegué a vender ningún activo financiero, pero en mi cuenta me aparecía un menos 7.000 euros en grande y de color rojo además, para que sobresaltara bien ahí, ¿sabes? Y se viera bien. Entonces fue muy difícil, pero bueno,
Al final, todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Así que aguantamos y nos agarramos a la cuerda floja como si no hubiera un mañana. Pues vamos a ver un poquito cómo analizas empresas. Para empezar, ¿cómo eliges cuál te interesa analizar? Bueno, esta es una muy buena pregunta. El mercado español abre de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde, no es como el estadounidense que se extiende hasta las 10, si no me equivoco. Entonces yo, cuando cierro el mercado, me hago los deberes. De hecho, me cierro en mi habitación y le digo a mi madre, mamá, voy a hacer los deberes. Ella ya sabe a lo que me refiero. Analizo todas las empresas del IBEX y esto es cada día, de lunes a viernes, tardo mínimo 1 hora. Es decir, es una dedicación importante. Y estar pendiente cada día de lo que está sucediendo es fundamental si tienes bastante dinero invertido en esas empresas, porque de un día para otro puedes perder una cantidad importante. Entonces utilizo varios factores, utilizo varios parámetros. Uno de ellos es, os lo quiero enseñar por aquí, si me permitís. Bueno, este es el programa que utilizo. Y uno de ellos es lo que se conoce como media de 200 sesiones, que la podemos añadir desde aquí, si no me equivoco. Bueno, como veis, aquí tenemos un título aleatorio del índice ibérico. En este caso Acciona está ordenado por orden alfabético, así que es la primera compañía que aparece. Y como os decía, un parámetro que utilizo para saber si una compañía se encuentra en tendencia alcista, como es el caso de Acciona ahora mismo, como veis, pues si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, tuvo un periodo lateral desde finales del 2023 aproximadamente hasta hace relativamente poco, principios de mayo de 2025. Veis cómo va fluctuando en un rango de valores, ¿vale? El triángulo lo vamos a intentar hacer mejor, ¿vale? Entonces, cuando analizamos una compañía a nivel técnico, como os decía, la media de 200, que es esta línea roja discontinua, te da una señal de compra cuando empieza a, de alguna manera, tener una pendiente positiva hacia arriba, ¿vale? Como veis, en este punto ya empezaba como a ascender. Y en el caso de Acciona, cuando supera un máximo, como es este máximo que marcó en septiembre de 2024, aquí lo superó, de manera que en este punto ya tenemos la media de 200 ligeramente inclinada de manera positiva y una ruptura de máximos. Esto a nivel técnico se puede considerar un buen punto de compra, ¿vale? Luego hay otro factor que utilizamos en el análisis técnico, que es el volumen, que ya viene por defecto en la aplicación del Pro Real Time. Cuando hay una gran cantidad de venta, normalmente te está indicando que en un día en concreto, por ejemplo, si hacemos zoom y nos vamos a este día de aquí, que fue el 13 de junio, no hace mucho, se produjo una gran cantidad de venta, porque la barra de volumen roja, cuanto más alta, más venta hubo. Sin embargo, la vela que nos dejó este día, si os fijáis, es una vela relativamente no muy mala. No es una caída muy pronunciada no es una vela roja y de caída muy pronunciada. Pues esto vuelve a ser una señal de compra, normalmente. No siempre se cumplen estos parámetros, por supuesto. Pero son señales de compra que, en este punto, si os fijáis, ya habíamos superado el rectángulo. Había roto los máximos que marcó en septiembre del año pasado, del 2024. Y además, la media de 200 ya se encontraba ligeramente positiva.
ya son 3 factores súper importantes. En ese punto compré una cantidad de acción. Y como veis, se podría haber cumplido o no, pero las probabilidades son bastante altas de que desde este punto tengamos una subida. Y como ya estáis viendo, se ha producido una subida que ni más ni menos del, vamos a intentar cuantificar, a día de hoy, del 8,03%. Es una señora subida, no está nada mal. Y normalmente cuando haces una posición, porque ya has visto las señales que te ayudan a decidir, ¿limitas la exposición a una cantidad? Es decir, por ejemplo, el 10% del portafolio, ¿o cómo lo haces? Esa es una muy buena pregunta, Gabri. Yo cuando decido comprar un título, normalmente procuro comprar paquetes de 500. Porque yo así puedo ir controlando el dinero que entra en juego en ese activo financiero. Si por ejemplo yo previamente había comprado Acciona, por decir algo, 500 euros, pues si tengo una nueva oportunidad de compra, como la tuve este día, tal y como hemos comentado antes, volví a comprar otros 500 euros. De manera que tengo, digamos, doblo la posición. Siempre juego con las particiones enteras, es decir, mitades, doblajes, o triplicar, o dividir por 4. Y si no se cumpliera, por ejemplo, el seguimiento de la tendencia alcista y hubieras hecho varias compras de paquetes de 500, ¿en qué momento dirías, vale, me paro aquí y espero a que se desenvuelva o sigo comprando? ¿Qué porcentaje crees que dirías es suficiente? Yo al menos, otros analistas técnicos sí que utilizan porcentajes, yo al menos no utilizo ese indicador técnico como razón para decidir abandonar el barco en una empresa. Coloco un stop de venta. Si considero que a partir de este punto la empresa ya en un día concreto atraviesa la vela hacia abajo, la aplicación, en este caso Trade Republic, vende automáticamente el título, independientemente de lo que vaya a hacer en un futuro. Si ese mismo día veo que la vela que nos ha dejado el título es positiva, vuelvo a entrar. Es cierto que pierdes bastante dinero, no es muy aconsejable comprar, vender, porque hay comisiones asociadas de por medio en cada compra, en cada venta, y pierdes bastante dinero en comisiones. Pero si lo veo muy claro, vuelvo a realizar esa acción. O sea, que limitas el riesgo por la parte de stop loss y no por una parte tuya de decir, vale, hasta esta cantidad compro y más no quiero meter en el asador. Correcto. Sí, tal cual. En cuanto a tema análisis macroeconómico o tema de análisis individual de la empresa, es decir, de ver los números concretos de, en este caso, Acciona, ¿lo haces también o solamente te limitas a la parte técnica? Sí que es verdad que durante el fin de semana procuro leer noticias que tengan relación con la empresa en cuestión para ver un poquito cómo se encuentra. Pero las dejo en un segundo plano. Vale, o sea, es como un momentum investing de decir, vale, tenemos noticias positivas que podrían influir en el apetito de compra, pero no entras tanto en el debate de, a nivel macroeconómico, por ejemplo, puede subir la demanda de esto, por tanto podría subir el beneficio de la empresa, o analizar directamente cuánto está creciendo la empresa para sustentar este crecimiento. Efectivamente, considero que ese tipo de análisis ya no se consideraría más bien técnico, sino a nivel fundamental. Yo de análisis fundamental no conozco, no entiendo. Si buscabais eso en este vídeo no lo vais a encontrar, porque no sé cómo analizar empresas desde el punto de vista de, como comentaba Gabri, los ingresos anualizados, el margen de beneficio que tiene la empresa de cara a 6, 8, 12 meses. No conozco esos parámetros, no sé moverme por esos mares. Es lo contrario a mí. Yo a nivel técnico no sé absolutamente nada
y a nivel pues de análisis macroeconómico, análisis individual de la empresa, sí que es lo que manejo más. También es verdad que hago un poco el tema que dices tú de revisar noticias que no directamente se trasladan en un mejor resultado en el momento, sino que más bien pues aumentan el apetito de compra, pero que en algún momento también considero que van a afectar en el resultado. Por ejemplo, si ahora una empresa pues publica que va a hacer un trato con otra empresa para vender un producto, en ese momento la acción se va a disparar, pero yo no, digamos, no mantengo la acción porque crea que se va a disparar ese día, sino porque creo que cuando tengamos resultados trimestrales, ese trato se va a repercutir en un mayor beneficio. Y probablemente vaya a ser así. A veces queremos que las cosas sucedan en el momento, y creo que es necesario comprender que en bolsa todo tiene su momento. De manera que a veces, por más que aparezca una noticia puntual en un día, eso no va a repercutir ese mismo día en el título, pero sí que probablemente en el tiempo vaya a tener influencia notoria en ese título. O sea, hay una acumulación de muchos factores más, es decir, que ahora tenemos una noticia de un trato, luego tenemos una noticia de, yo qué sé, a veces despidos incluso de una empresa pueden favorecer una subida por una expectativa de menos gastos. Correcto. Si acumulas 5 o 6 noticias seguidas, pues puede aumentar mucho el apetito de compra, y en ese momento pues decidir pues mantener o vender dependiendo de si crees que se ha reaccionado de más. Por ejemplo, podría ser que una noticia que no tiene mucho impacto real en los números haga subir la acción, me invento, 50% en un día, y tú decir, yo no considero que esta noticia tenga ese impacto, por lo tanto se me está inflando la valoración a un precio que yo no considero adecuado para los beneficios que espero, y liquido. Liquidas posición, obtienes el beneficio que hayas obtenido y se acabó. Y luego probablemente si se cumple tu pronóstico de decir, vale, esa noticia ha sido positiva, pero nos hemos sobreextendido, es decir, hemos imaginado algo que no es, el precio muchas veces vuelve a bajar a un precio más razonable, y ahí te puedes considerar volver a comprar si realmente te interesa. Efectivamente, te replanteas una recompra en ese punto en el que tú consideras que el activo se encuentra bastante apetecible, ¿no? Yo lo que creo que también es importante destacar es que cuando un activo sube mucho, como por ejemplo hoy Bitcoin, creo que hoy ha explotado, al igual que el resto de criptomonedas, es muy probable que ese activo, si ha subido mucho en poco tiempo, es muy probable, considero, que vaya a bajar en la misma proporción o parecida en la misma cantidad de tiempo. Porque hay un efecto FOMO, de decir, vale, han entrado de golpe muchos inversores que querían especular en ese momento. Eso es. Y que a los 3 días dicen, vale, en verdad yo no creo en esto, lo vendo, porque solo quería esa calada de la subida. Y entonces se produce una reacción en cadena. Se va vendiendo poco a poco y cada vez la bola de nieve se va haciendo más grande, conforme va rodando hacia la pendiente de abajo de la montaña. Exacto. Como decía antes, el análisis técnico es un tema que no he tocado nunca. Tú, por otra parte, no has tocado nunca el fundamental. Correcto. Y considero que es muy importante a la hora de comprar el fundamental usarlo para saber si una empresa nos interesa a largo plazo, y el técnico para saber en qué momento estamos para comprarla ahora o no. Sí, yo creo que lo acabas de definir perfectamente, Gabriel. Es una definición bastante precisa. Y considero que un buen profesional en bolsa debería saber manejarse realmente en los dos campos. Es muy difícil conocer mucho sobre el análisis técnico y mucho sobre el análisis fundamental, pero si conoces los rasgos principales de ambos campos y los juntas, los mezclas, yo creo que puedes realmente sacarle un buen rendimiento al mercado. Coincido totalmente contigo en este aspecto, por eso queríamos tener esa pequeña charla de cómo lo ves tú, cómo enfocas tú la inversión, porque es muy diferente y me llama mucho la atención. Y nada, esperar a que la gente le sirva, le sea útil, pueda hacer sus pruebas, sus investigaciones y poco más. Cualquier duda que tengáis nos lo podéis
dejar en los comentarios e intentaremos contestaros a la máxima premura posible. Última cosa, ¿algún libro o alguna herramienta que hayas usado para aprender? Cuando decidí hace un año introducirme de lleno en los mercados bursátiles, empecé a ver vídeos de YouTube de analistas de un señor que se llama Alberto Iturralde. Si, bueno, lo podéis buscar, tiene un canal propio llamado La Magia de la Bolsa y en la que analiza el mercado. Bueno, él es especialista en el mercado alemán, de hecho. Él domina el DAX. Ese hombre a mí me abrió los ojos y considero que si queréis aprender un poco más sobre cómo funcionan los mercados bursátiles a nivel técnico, este es el hombre indicado para vosotros. Pues cerramos el vídeo con este consejo, espero que os haya gustado y nada, dejar un me gusta, un comentario y nos veremos en próximos vídeos. Adiós, que os vaya bien.